Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Una breve introducción. Mi nombre es Fay Alonso y soy desarrollador de videojuegos. Por fin un curso que les muestre cómo crear un juego desde cero hasta publicarlo en Steam. Y nos vamos a basar en las mecánicas de Slenderman. No vamos a hacer nada muy complicado. Eso sí, tengan un poco de paciencia porque va a haber partes del video que van a ser bastante lentas. Es así, no hay de otra. No quiero saltearme nada y que ustedes no puedan seguir paso a paso lo que hago en los videos. Me emociona bastante realmente poder hacer este curso para ustedes. Por favor, suscríbanse, no se pierdan ningún capítulo. Ok, nos damos más vuelta, intro y comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, mi nombre es Fay Alonso y soy desarrollador de videojuegos. En este curso lo que voy a hacer es mostrar básicamente cómo poder desarrollar un videojuego en solitario. Vamos a usar tanto templates como recursos gratuitos de Unreal en todo lo posible. De hecho, este video va a ser un poco diferente a los demás, no va a tener tantos cortes, así que ténganme un poco de paciencia, voy a tratar de ir paso a paso para que nadie se pierda. Bueno, básicamente lo primero que vamos a hacer es abrir nuestra plataforma de Epic Game, nuestra app. Lo primero que voy a hacer es realmente agregar algo que ya está gratis en Unreal, que es un template llamado Horror Engine, el cual nos va a ayudar a acelerar el proceso de desarrollo del juego. Y me voy a acercar un poquito más al mic porque estoy sin el solapero. Vamos a poner Engine. Para los que no saben, este es un template de horror ya con muchas cosas prehechas y prefabricadas. Tengo un playlist de cómo utilizarlos para la gente que quiere verlo más a profundidad. Nosotros vamos a saltearnos el paso y directamente vamos a crear un proyecto nuevo. Este proyecto se va a llamar Slenderman. Y voy a cambiar la ruta simplemente porque no tengo mucho espacio en disco. Tengo ya una carpeta aquí preparada. Una vez que ya está el nombre, lo vamos a hacer en la 4.27, que es la última versión estable. No voy a usar la 5 porque va a limitar mucho el tema del hardware para muchas personas que todavía no tienen la potencia requerida, ¿verdad?, para trabajar con él. Y es exactamente lo mismo para los dos motores. También pueden migrar después a la versión 5 para aprovechar la cuestión de mejoras de luces y el mapeado de los assets en cuanto a lo que es los cálculos de los triángulos, ¿verdad? En pocas palabras, ahora mismo nos quedamos con la última versión estable y vamos a darle crear. Vamos a guardar un ratito a que esto descargue. Perfecto, una vez creado el proyecto, vamos ya a nuestra librería. Van a ver que ya tenemos el proyecto Slenderman. Procedemos a abrir. Bien, una vez abierto el proyecto, lo que vamos a hacer es realmente volver a irnos a nuestro Epic Games. Vamos al Market y vamos a buscar alguna ambientación gratuita de bosque. El siguiente tag queda Environments. Ya tenemos cosas mejores ya. Vamos a la segunda página. Bien, esto está gratis y se ve bastante bien. Vamos a agregar el proyecto Slenderman. Perfecto, ya tenemos totalmente descargado el pack de Landscape. Vamos a ver qué tal es, si nos va a servir o no. Vamos a nuestro proyecto. Y lo primero que me interesa es realmente tener un poquito ordenado esto. Seguramente esto sí, perfecto. Quiero saber si tengo un mapa. Tenemos un Open World. Tenemos un Test Map, que seguramente es para ver los assets. Vamos a ver qué tal está.
Bien, una vez terminado de compilar, vamos a examinar realmente qué tan extenso es este mapa. A mí me parece que está más que bien. Sí, está perfecto. Ahora lo que tenemos que ver es en el World Settings, que no esté cargado ningún Game Mode. Porque como el proyecto ya está hecho en Horror Engine y le damos play, ya nuestro personaje se despliega de forma automática. Perfecto. Y ahora vamos a comenzar a corregir algunas cositas. Como pueden ver, cuando nosotros, o sea, como pueden escuchar, el sonido no coincide nada que ver con lo que estamos pisando. Entonces lo que vamos a hacer es crear un cambio en el Horror Engine. Bueno, primero antes que nada vamos a ordenar esto. Vamos a abrir y vamos a Content y vamos a crear una carpeta que se llame Maps y vamos a tener todo bien ordenado, todos los mapas del juego. Y lo que yo quiero ahora mismo es ir hasta este mapa. Está aquí. Bien. Y vamos no vamos a hacer una copia, directamente vamos a moverlo. Cuando nos pregunte si queremos copiar, le damos mover. Si va a hacer, o si no, vuelve a hacer una copia del mismo mapa y se puede crear algún conflicto. Perfecto. Y ahora lo que hacemos es, nos vamos al mapa y vamos a darle un nombre más corto a esto, para que no nos genere errores. Ponerle Forest. Recuerden, ustedes pueden personalizar su mapa como quieran, pueden usar cualquier otro ambiente o lo que sea, si ya tienen algo de pago, eso no va a inferir con el curso, es una cuestión de ahorrar tiempo, ya el mapa está aquí creado y lo que nosotros vamos a estudiar es cómo implementar todas las mecánicas y poder crear nuestro juego. Bien. Ahora, lo siguiente que tenemos que hacer es, vamos a la carpeta Horror Engine, esto vamos a usar mucho, así que vamos a darle ya un color. Vamos a darle Set Color, no sé, el rojo puede ser. Entonces cuando tengamos muchas carpetas acá, podemos diferenciar ya rápidamente. Y vamos a esta parte donde dice Horror Engine Settings. Vamos a abrirlo. Donde dice Player Setting tenemos todo lo que es el daño, la velocidad del jugador y todo. Lo que a mí me interesa ahora cambiar es esto. El footstep que está por default, o sea, el sonido que va a reproducir. Vamos a ponerle, creo que ya el grass. Sería un grass fue. Y también cuando salta el default jump, le ponemos grass fue. Bien. Guardamos. Ahora, play. Muy fuerte el sonido. Lo que podemos hacer es irnos directamente al GrassQuest. Vamos a abrir esto. Le damos doble clic. Y donde dice multiplicador del sonido, vamos a bajarle un poco. Vamos a bajarle a 0,2. Después podremos cambiar por sonidos más realistas. Pero por el momento vamos a dejar así. Ahora le doy play. Mejor. Soltamos. Perfecto. Esto vamos a cambiar también. Como pueden ver, es un lado, un material de agua. Vamos a descargar después algunos sonidos de agua y vamos a personalizar eso. Otra cosa que me interesa hacer es crear unos volúmenes de bloqueo.
¿Para qué? Para que no se pierda o no se caiga el jugador del mapa, ¿verdad? Entonces vamos a Blocking Volume. Entramos. Ahora mismo esto voy a agrandar lo más que se pueda. Como pueden ver, el mapa es súper grande. Creo que está muy grande ya, pero para lo que necesitamos está bien. No me interesa que llegue al final del mapa del jugador, así que voy a ponerle esto acá. Y agrandar toda la altura que se pueda. Alejarnos. Listo para acelerar. Vamos a irnos directamente acá en la escala y le vamos a dar 1000 o 10.000. Creo que está bien. Darle 15.000. 11.000. Está muy grande ya. Realmente no afecta a nada, pero es una cuestión de tener todo más ordenado. Falta que sea tan grande. Acá con esto modificamos la velocidad de la cámara. Mover mejor. Le vamos al. Seleccionamos la flecha y vamos a duplicar esto. Soltamos al y la flecha. Ya lo tenemos duplicado. Lo mismo así. Apretamos la E para rotar. Bien. Lo mismo. Volvemos a apretar al. Damos clic en la flecha y soltamos. Por aquí estaría bien. Perfecto. Ahora si yo me voy hasta este sitio, el jugador ya no va a poder avanzar hasta cierto punto. Ah, play. Hay una salida al jugador. Tengan en cuenta algo. Aquí hay una salida al jugador. Pueden encontrarlo aquí. Ahí está. ¿Ven? Por eso me trajo otra vez ese punto. Si ustedes no quieren que le pase eso, entonces hacen en la sección de play o reproducir, van a current camera location. Entonces cuando yo me paro aquí y yo le doy play, voy a caer donde está la cámara. Creo que tenemos daño por altura. Ahí le doy play. Lo más seguro es que podamos hasta cierto punto nomás estar. Vamos a probar qué está pasando aquí para ver. Ok, ahí lo tengo enfrente mismo. Perfecto. Ya bloquea. Esto funciona. Como es tan grande el área de recorrer, seguramente no me estoy encontrando con él. O me estoy pasando para el otro lado. Pero ya sabemos que funciona. O sea, una vez que el jugador esté adentro, ya no va a poder pasar para el otro lado. Bien. Ahora, otra cosa que quiero hacer. Voy a volver a subir la velocidad a la cámara. Muy grande realmente. Vamos a ver después cómo podemos hacer para reducir un poco el mapa. O el área en donde se va a mover el jugador. Ahora vamos a Project Settings. Una vez abierto esto, buscamos mapas y modos aquí y vamos a poner nuestro nivel Ores. Entonces, para que al abrir el programa de edición o el Unreal ya no esté abriendo en este nivel el proyecto. Guardamos. Otra cosa que no me interesa ahora mismo son las luces. Que vamos a eliminar todo lo que sea luz. A ver si tenemos un light source. Perfecto.
Y borramos todo. Y ahora tenemos que darle que reconstruya la luz. Bien, una vez reconstruido esto, algo interesante de tener en cuenta es que nos muestre los FPS. Ahí. Ahí podemos ver, como ven, corre súper bien. Estoy trabajando en una laptop, una 1070. Perfecto. La ambientación está demasiado oscura, pero es lo que queríamos. Es muy alto. Me va a crear problemas cada vez que ejecuto. Ponerlo otra vez en... Sí. Y salimos ya al lado del lago. Perfecto. Bien. Y ahora lo que vamos a hacer es buscar pisadas de agua. Vamos a ir al siempre confiable Free Zone. Vamos a estar registrado para poder descargar audios. No lo veamos. Hacemos put set sería. Ok, acá tenemos los sonidos que necesitamos. Vamos a descargar por lo menos 4, ¿verdad? Perfecto. Vamos a descargar este, este, y este. Y vamos a descargar uno, dos, tres, cuatro y 5. Ya podemos, lo que podemos hacer es realmente ya crear una carpeta donde vamos a tirar todos nuestros assets o extras que podamos necesitar. Crear una carpeta nueva a mi disco y creamos nuevo. Carpeta. Vamos a proyecto Blender. Y lo que voy a hacer es todo esto que he descargado, voy a copiarlo ahí. Perfecto. Esto lo vamos a poner, vamos siempre a trabajar de forma ordenada. Van a agradecer eso. Después vamos a poner audios. Movemos todo esto por acá. Y aquí creamos una carpeta nueva que se llame Water Put Set.
Y aquí lo que vamos a hacer es, vamos a ver si podemos cambiar el nombre. Perfecto, vamos a poner Water 1. Ok, está excelente eso. Vamos a poner Water. Ahí está. Ya tenemos todo bien ordenado. Y aquí vamos a buscar en audio. Vamos a Fusted. No está bien ordenado, pero igual. Vamos a traer todo eso que hicimos ahora. Vamos a copiarlo acá. Bien. Y necesitamos crear un que. ¿Qué es un que? Es un audio en donde podemos mezclar todos los audios. Vamos a crear un sistema de audio. A ver, a ver, a ver, a ver. Sonidos. Y vamos a crear un que. Se va a llamar Water. Bajo. Put. Set. Bien. Una vez abierto esto, vamos acá y vamos a seleccionar todo esto. Desde aquí hasta aquí. Arrastramos y soltamos dentro de nuestro que, el que acabamos de crear. Damos seleccionar todo, le damos clic derecho y seleccionamos todo esto, le damos clic derecho aquí y ponemos random. Están, si otra cosa que le voy a decir ahora es que si su Unreal, su versión de Unreal está en español, póngala en inglés. Todos los tutoriales están en inglés. Les va a facilitar muchísimo la vida. Perfecto. Y buscamos ponemos aquí Enveloper. Y ahí está. Le vamos a reproducir y esto ya se va. Por ejemplo, ya está. Perfecto. Grabamos esto. Vamos a grabar a todo. Ok, ya tenemos el sonido que. Lo que necesitamos ahora es agregar una opción que dentro de nuestro modo de audio. Y vamos a irnos a ver a la sección de, vamos a Edit, Project Settings y buscamos físicas. Y vemos acá que ya tenemos la opción de agregar una superficie más. Básicamente el Physical Surface es lo que le avisa al motor que está colisionando para reproducir el tipo de sonido que debería por su física exactamente. Eso vamos a definirlo después en el material. Te voy a mostrar cómo. Vamos a agregar uno nuevo que se llame Water. Cerramos esto. Perfecto. Y ahora lo que necesitamos hacer es modificar el Model Horror Engine. Buscamos el evento que diga Usted. Falta compilar. Esto es una lista para que ustedes entiendan. Lo que vamos a hacer es buscar esa lista y le voy a mostrar. Posiblemente está aquí en Blueprints. Es una estructura. ¿Ven? Acá están las físicas, cómo funcionan los botones, los eventos.
A ver si es esto. No. A ver, vamos a buscar en inventario, horror event. No, no. Entonces, horror engine, cámara, Fusted. Y tenemos la opción de Fusted. ¿Ven? Y tenemos que agregar una nueva variable. Vamos a bajar un poquito esto. Bien. Creo le cliqué dos veces sin querer. Vamos aquí y le damos water. Y ya tenemos una variable más que nos va a indicar cuando el jugador está saltando o... Ah, también tenemos que agregar una que diga water jump, que es cuando estamos saltando dentro de ese material específico. Perfecto, guardamos esto. Y si vamos ahora mismo, ya vemos que tenemos más variables que conectar. Perfecto. Tenemos que darle clic derecho y refrescamos los nodos. Lo ponemos aquí. Ah, el tipo de variable tiene que estar, esto tiene que estar en sonido. No olvidé, no les dije, perdón. Vamos a sound. Esto está en sound base. Hay que buscar igual sound base. Y lo mismo para este. Guardamos. Lo mismo acá. Volvemos a refrescar los nodos. Ahí está. Esto necesitamos también ponerlo aquí. Antes de compilar o hacer cualquier cosa, tenemos que irnos a Project Setting. Y vamos otra vez a Físicas. Y agregamos. Bien, ahora que estoy viendo no es necesario crear uno más para saltar. Solamente vamos a, dentro de la selección ya agregarlo. Vamos a estructuras. Vamos Horror Engine. Vamos Foot Set. Y simplemente vamos a eliminar la última referencia. Que es esta. Vamos a guardar. Ya está. Perfecto. ¿En dónde le decimos cómo queremos que suene esto? Vamos a ahora mismo irnos a aquí. Tenemos que buscar water. No tiene nada todavía, ninguna referencia. Y ya tenemos nuestro water boosted. Y guardamos. Perfecto. Ahora creo que no debería dar ningún error. Esto va aquí. Vamos a guardar todo. Y vamos a compilar. Acá tenemos un error que es del post procesado. Vamos a dejarlo en Bokeh. Y le damos a compilar y guardar. Perfecto. Ahora, si ustedes pueden ver, teníamos nuestra sección de agua aquí. Si yo le doy play, juego, estamos pisando el grass, echamos el agua. ¿Ven? Pero para que puedan ver, voy a poner una luz puntual ahora mismo aquí. Vamos a quitarlo después, solamente para que puedan ver cuando estamos pisando el agua. Perfecto. Y aquí lo que hacemos es seleccionar nuestra agua. Y vamos directamente al material. Vamos a buscar el material, buscamos la lupita aquí. Le damos clic derecho al material.
Y aquí tiene que tener un apartado que diga físicas. Acá está, material físico. Tenemos que ponerle water. Tenemos que crear nuestro material físico. Está. Entonces, vamos a Order Engine. Vamos a ver. Vamos a audio. Estos son los fusets. Ya tenemos los materiales físicos. Lo que hacemos es simplemente duplicar esto. Vamos a duplicar. Creamos un water. Le damos clic derecho. Guardamos. Y acá en donde está el tipo de superficie tenemos que darle water. Perfecto. Guardamos esto. Cerramos. Vamos a darle play. Como pueden ver, acá si vamos, no se reproduce el sonido del agua. Tenemos que seleccionar, vamos hasta el material, lo abrimos y aquí en donde dice materiales físicos le damos water. Guardamos, cerramos, play. Esto podemos ya ir trabajando para que suene mejor. Vamos a ponerle más pisadas, obviamente. Pero ahí ya ven cómo preparar el material para que coincida con la pisada del jugador. Bueno, hasta aquí el video de hoy. Nos vemos ya en el próximo, en el segundo, donde vamos a comenzar a ver las acciones. Nos vemos en el próximo video. Chao.